Gracias. Asambleísta Ángel Vilema. Gracias, señora presidenta, señores y señoras legisladores. El señor Montesquieu sabiamente manifestó hace varios siglos que solo debe hacerse leyes cuando son necesarias. Y cuando se hacen esas normas legales y esas normas jurídicas, se debe regular lo necesario. Y luego de lo necesario, se debe ser claro y se debe ser inequívoco, para que la gente, el pueblo, comprenda esa norma jurídica, para que esa ley tenga efecto positivo en un país. Hoy debemos preguntarnos, ¿esta ley que está como está planteada es necesaria? ¿Cómo está planteada aporta al desarrollo de un país? El nombre dice desempleo de esta norma legal. La ley debe llamarse reactivación productiva del Ecuador, de este país, porque si no hay economía, no hay empleo, estamos diciendo que va a venir el desempleo. Lo necesario se define por la necesidad que satisface, porque así como es necesario para cortar carne se necesita un cuchillo, o para vivir se necesita un oxígeno, una ley debe cubrir las necesidades de un pueblo, pero esta norma no cubre la necesidad ni del trabajador ni del empleador. Lo único que tiende a satisfacer es la necesidad del poder central, que al final quiere tapar el sol con un dedo. ¿Por qué no es necesaria esta norma jurídica? Lo voy a explicar rápidamente, señora presidenta. El artículo, la disposición, el seguro de desempleo, dice que se necesita acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas. Ojo con esto que es grave. El fondo de cesantía acumulado hasta antes de la vigencia de esta ley se mantendrá en su totalidad en la cuenta individual y podrá solicitar la devolución conforme a lo que establece la Seguridad Social, es decir, antes de la vigencia de esta ley. Dos cosas. Esta ley se va a aplicar para el próximo gobierno, para la próxima asamblea, porque 24 aportaciones son en 2 años. Y si es al contrario, aquí dice que la persona que mañana, por ejemplo, que quede desempleado después de que entre en vigencia esta ley, podrá cobrar su cesantía y podrá cobrar el seguro de desempleo. Entonces, ¿con qué porcentaje se va a poder cubrir el seguro de desempleo si nadie va a aportar? Porque todos van a retirar la cesantía antes de la vigencia de esta ley. Significa que con ese artículo, más que seguro, estamos enterrando al Instituto de Seguridad Social. Hay que corregirlo. Por eso, ese artículo no es necesario en esta norma jurídica. Otro, señora presidenta, el trabajo de los jóvenes. Es muy fácil decir y legislar que no se necesita porcentaje para una empresa en el trabajo juvenil, pero sí legislan para que el Estado aporte hasta el 20% de la nómina en la Seguridad Social. ¿Por qué? ¿Por qué esos dos polos opuestos? Para lo uno, sí debe establecer la autoridad, y para lo otro, sí debe estar en una norma legal. Establezcamos un porcentaje para el trabajo juvenil. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si ya el trabajo juvenil cumple 26 años la persona que trabaja y la empresa ya no necesita más trabajadores? ¿Qué significa? Que van a comenzar a despedir. Esto está mal legislado, señora presidenta. Señora presidenta, la disminución de horas, eso no es necesario. La norma legal, la norma jurídica dice subsidiariedad.
En este seguro no hay subsidiariedad del Estado central. Si bien es cierto, se dice o se legisla o se puede ser filántropo con dineros que no son nuestros. Siempre, señores, ustedes recordarán, en los años que yo estuve y formé parte de este gobierno, se preguntó al pueblo ecuatoriano. Pero en los últimos años se pensó que se tenía la razón única, y eso es la causa de que los gobiernos han caído en todo el territorio sudamericano. ¿Por qué no le preguntamos a los afiliados? ¿Por qué no les preguntamos a ellos que vamos a utilizar su dinero para hacer un seguro? ¿Por qué no les preguntamos? Si siempre hemos preguntado, ¿por qué han cambiado ahora? Porque es dinero de ellos, no es dinero nuestro. Si queremos ser solidarios, entonces seamos solidarios, pues. Las personas que ganan más de $3,000, ¿por qué no ponen aquí que ellos podrán asumir con un porcentaje más, con un 1%? Porque quitarles el 1% para su jubilación o el fondo de cesantía a un pobre que gana $364, una leche, un arroz, un atún, puede ser su supervivencia, y hoy estamos eliminando eso cuando ya se jubile o ya termine su vida laboral. Eso estamos haciendo. ¿Por qué? No lo dijo Virgilio Hernández. Hagamos que las personas que ganen un sueldo extra, grande, alto, aportemos para seamos solidarios realmente, si queremos ser solidarios. Entonces, no hay solidaridad aquí. Aquí utilizan el dinero del pueblo ecuatoriano. El derecho, señores, la disminución de horas. El trabajador constitucionalmente, su derecho es irrenunciable. ¿Qué significa ser irrenunciable? Que no es producto de buscar un acuerdo, ni siquiera extrajudicial. Es como cuando usted mata o asesina a alguien, usted no puede pues llegar a un acuerdo, no puede llegar a un acuerdo con los familiares de la víctima. Eso es de acción penal pública. Y usted y el Estado ecuatoriano le hicieron un juicio por eso. Aquí, aunque se pongan de acuerdo, el empleador, el trabajador y el funcionario no pueden disminuir las horas al trabajador. Ojo, es progresivo, no restrictivo, no es regresivo. Eso ustedes mismos lo aprobaron en la Constituyente. Ustedes aprobaron tantas leyes y hoy hacen lo contrario. Por favor, no es que de locos las organizaciones sociales salen a marchar. Todas, sin excepción. Algo esta norma jurídica de tener de malo. No podemos quitarle, señora presidenta. Por último, el cuidado de los niños. No hay remuneración. Mientras el año dure, la persona no va a aportar al Instituto de Seguridad Social. Le va a afectar en su jubilación, por Dios. Le va a afectar en su jubilación. No va a tener remuneración. Al no tener remuneración, pensamos que va a ser mejor la nutrición del menor, del niño, cuando va a ser peor, le vamos a hacer un daño. Porque quizás hoy que estamos nosotros en este nivel, que ganamos $3,000, $4,000, $5,000, no lo sintamos. Pero una persona que necesita para sobrevivir $3 diarios, sí lo va a sentir. Y esto no se va a poder cumplir, señores, seamos realistas, no se va a poder cumplir. Por último, Dios, el pueblo ecuatoriano, les dio una mayoría absoluta abrumadora. ¡Aprovéchenlo! Hagan normas jurídicas que reactivemos al país. Si antes la balanza comercial era negativa y estábamos equiparando por el ingreso del petróleo, hoy, olvidémonos, no hay petróleo de aquí a un año. Entonces pensemos, y todos pensemos, Un minuto. desde aquí comenzar a tener iniciativa legislativa propia. Y a la final, cuando uno le dice a su familiar, a su hermano, inclusive a su padre, que está equivocado, en algún momento de la historia, el padre, el hermano les va a agradecer. Asimismo, a veces el poder ciega a las personas. Hay muchos artículos aquí que no tienen base técnica, así como pasó con la ley de Galápagos, que hasta ahora no hay el famoso IPC y la gente gana menos. ¿Quién tuvo la responsabilidad ahí? ¿Por qué? Por una decisión trasnochada y cantinflesca de la persona que asume el poder. Por eso les digo,
unámonos, hagamos iniciativa legislativa para que este país salga adelante. Gracias. Asamblea